Hola, bienvenido al canal del Profe Doñán. En esta ocasión veremos el tema de conceptos de microeconomía y macroeconomía. Primeramente vamos a ver la definición de economía. Primero tenemos que decir que la economía es una ciencia social, que también es histórica y se encarga de estudiar las leyes que rigen la producción, la distribución, la circulación y el intercambio de bienes de consumo, materiales o servicios que satisfacen necesidades humanas. Es decir, se encarga de estudiar los bienes que son escasos, los cuales se les llama también bienes económicos. La economía se divide en microeconomía y macroeconomía. La microeconomía es el estudio de la unidad económica más pequeña, que es la empresa, y el comportamiento del consumidor individual. Es decir, normalmente llaman a la microeconomía como la economía de la empresa. Normalmente la microeconomía ve aspectos como son la producción, los costos, la demanda, la oferta, los precios, el mercado y el comportamiento del consumidor. Por otro lado, la macroeconomía es la economía en su conjunto, es decir, es la economía de un país o en su caso la economía mundial. La macroeconomía permite conocer todos los lineamientos generales del desarrollo económico de un país para poder influir en él. Normalmente cuando hablamos de macroeconomía, hablamos de temas como inflación, devaluación, política económica, política de cambio, crisis, Producto Interno Bruto, política fiscal, y también hablamos del ingreso nacional. Es decir, nos estamos refiriendo a fenómenos de tipo macroeconómico, de tipo global. También la economía tiene dos acepciones. Uno que es la economía política y otro que es la política económica. No es lo mismo economía política que política económica. La economía política se encarga de estudiar y descubrir las leyes económicas que tienen como finalidad la explicación objetiva de la realidad económica de un país, de una región o del mundo. Ahora, la política económica se refiere a la intervención del gobierno o del Estado en la vida económica tomando como base las leyes económicas. Es decir, las leyes que se descubren en la economía política, las teorías que se descubren en la economía política, pues las vamos a aplicar en la política económica para lograr determinados objetivos y con ello el mejoramiento económico de la sociedad. Es decir, la economía política descubre las leyes económicas que explican la realidad económica de un país, pero la política económica es la que aplica esas leyes para obtener determinados objetivos y así solucionar ciertos problemas. Por ejemplo, cuando hay una devaluación del peso mexicano, por ejemplo, ¿qué sucede? Pues acudimos a la economía política y vemos que hay una ley que se llama ley de la oferta y la demanda. Y si aplicamos esa ley de la oferta y la demanda, pues empezamos a vender más dólares y hacemos que el precio del dólar baje en relación al peso mexicano, ¿verdad? Entonces, ahí sería un ejemplo de cómo estamos aplicando
la teoría que es desarrollada por la economía política y cómo la aplicamos en la política económica. Ahora, es bien importante que nosotros entendamos que existe una estructura del sistema económico. Hay una serie de conceptos que forman el sistema económico. El primero son los hechos económicos. ¿Cuáles son los hechos económicos? Pues son producir, distribuir, intercambiar, consumir, pero se les llama hechos económicos porque el hombre los realiza de manera espontánea. Era cuando el hombre todavía no era consciente de lo que hacía ni los diversos procesos que implicaban. Pero cuando el hombre se hace consciente de lo que está realizando, se producen los actos económicos. Aquí el hombre ya toma conciencia de sus necesidades y de cómo satisfacerlas. Entonces ya estamos hablando de un acto económico. Ahora, si el hombre ya conoce sus necesidades, pues le surge una serie de problemas económicos. El primer problema económico es qué producir para satisfacer mis necesidades. O sea, ¿qué debo de producir? Pero también, ¿cómo producir? ¿Cómo lo voy a hacer? Y en tercer lugar, ¿para quién lo voy a producir? Y en cuarto lugar, ¿cuánto voy a producir? Por ejemplo, cuando una mamá en su familia tiene la necesidad de alimentar a su familia, pues ¿qué hace? Primero decide qué es lo que va a cocinar en el día, qué producir. Ve cómo lo va a hacer. ¿Para quién va a producir? O sea, ¿cuántas personas van a acudir a consumir sus alimentos? Y en eso también determina cuánto va a producir. Y así a nivel nacional también el Estado debe determinar qué es lo que la población necesita para enfocar toda la producción y responder la pregunta qué producir y cómo producirlo y para quiénes lo va a producir y cuánto va a producir. Si nosotros respondemos adecuadamente estas preguntas, pues estará totalmente satisfechas las necesidades de la población. También en el sistema económico surgen las actividades económicas. Si yo ya sé cuáles son mis problemas económicos, cuáles son mis necesidades, pues yo tengo que realizar una serie de actividades. Estas actividades que se realizan en forma organizada y en forma sistemática nos van a permitir producir los satisfactores para las necesidades de la población. Por ejemplo, tenemos la actividad petrolera. Y la actividad petrolera se compone de una serie de actos económicos. O sea, la actividad está formada por la suma de varios actos económicos. Y el primer acto que se hace en la actividad petrolera es la exploración. O sea, cuando andamos buscando, instalando las torres, ¿verdad? Para extraer el petróleo. Después viene la explotación. Después viene la extracción. Después viene la refinación. Todos estos 4 actos económicos forman la actividad petrolera. Y lo mismo ocurre en la agricultura y en cualquier otra actividad. Es bien importante que para poder satisfacer las necesidades humanas y para poder realizar las actividades económicas que acabamos de ver, requerimos de factores económicos, o sea, los recursos productivos.
son todos aquellos elementos o recursos que contribuyen a que se lleve a cabo la producción. ¿Y cuáles son en economía, los 4 factores fundamentales? El primero es tierra. Se le llama tierra porque se refiere a los recursos naturales que intervienen en el proceso de producción. Son todas las materias primas. El trabajo. A través del trabajo, que es la actividad tanto física como mental, transformamos los recursos naturales. Los transformamos en satisfactores de las necesidades humanas. También requerimos capital. Y capital son todos aquellos elementos que son susceptibles de reproducirse y están constituidos por la maquinaria, las herramientas, las instalaciones, edificios, etcétera. Pero también necesitamos la organización. Necesitamos que haya coordinación de todos esos recursos en el proceso productivo. Veamos en forma resumida cómo queda el sistema económico. El sistema económico está basado en lo que es la estructura económica. Y la estructura económica está constituida por estos 4 elementos. Uno, parte de las necesidades humanas. El sistema parte de las necesidades humanas que pueden ser biológicas, psicológicas, culturales. Y una vez que tenemos las necesidades, pues surgen los problemas económicos. El qué producir, cómo producirlo, para quién producir y cuánto producir. Una vez que tenemos los problemas económicos, tendríamos las actividades económicas, es decir, vamos a producir los satisfactores, vamos a distribuirlos, vamos a intercambiarlos y vamos a consumirlos. Y finalmente, para poder hacer todo esto, necesito de factores económicos, o sea, de recursos. La tierra, que son los elementos naturales que voy a transformar a través del trabajo, a través de la maquinaria y de los equipos, que es el capital, y todo mediante la coordinación de una buena administración y organización. Aquí vemos cómo la estructura económica es la que busca satisfacer las necesidades básicas. Pero una vez que están satisfechas las necesidades básicas, surge por encima la superestructura, que son las necesidades superiores, como cuáles: la religión, el derecho, la política, etcétera, ¿verdad? El sistema económico lo podemos definir como un conjunto formado por los elementos económicos, es decir, la organización de la sociedad que asume históricamente para satisfacer sus necesidades. O sea, ¿cómo se organiza el hombre para satisfacer sus necesidades? Eso es el sistema económico. Ha habido diferentes formas en que el hombre se ha organizado para satisfacer sus necesidades. En primer lugar, la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo. Esto significa que el sistema económico tiene como base la estructura económica, que surge de la existencia precisamente de las necesidades humanas, que plantea los problemas económicos, y los problemas económicos los vamos a resolver a través de las actividades económicas. Y estas actividades las realizamos gracias a los factores económicos que anteriormente les mencioné. El sistema económico también puede ser explicado de otra manera, como un conjunto de actividades que se agrupan en ramas productivas.
las cuales forman sectores productivos. Aquí tenemos, vean. Normalmente, el sistema económico está formado por los siguientes sectores. Así concluimos este tema. Espero te haya sido útil, te invito a que te suscribas y si tienes algún tema en especial que quieras que tratemos, déjamelo en los comentarios. Muchas gracias.